Doctor Obregón, qué rico que esté con nosotros aquí. Clickcracia, el poder de la información, no click, la democracia de la información. Bienvenido. Roger, buenos días y disculpa por la demora, pero tuve problemas en la conexión. Discúlpame. Tranquilo, ya está con nosotros. Bueno, pero usted está aquí para que nos brinde un ratico información sobre cómo es ese proceso de concertación del nuevo salario mínimo para que tengamos claridad sobre lo que va a pasar aquí o que empezó a pasar desde ayer. Roger, usted bien lo dijo, se trata de una concertación donde hay intereses creados, la clase trabajadora defendiendo a los asalariados que tienen menor ingreso, que son los de salario mínimo, dentro de la formalidad. Ojo con el tema de la formalidad, o sea, aquellas personas que reciben que una empresa le paga su seguridad social y que tiene un ingreso de salario mínimo. Acuérdense que aquí hay un 56% de personas que no tienen formalidad en su empleo. Entonces, a ellos no los va a impactar, pero miren lo que va a pasar luego. Los empresarios defienden también la estabilidad y los ingresos de los empleados, pero también el impacto que tienen las finanzas de las compañías. En la medida que yo aumento el salario mínimo, yo no puedo subir el precio de mis productos, porque el mercado no me lo va a aceptar. Entonces hay que hacer algo de concertación, de manera que los de menos salario mínimo o los de salario mínimo recuperen la capacidad adquisitiva perdida el año pasado. Pero recuerde, el año pasado el incremento fue alrededor del 10% y la inflación va a terminar en menos del 5% o en el 5%. Es decir, se recupera una capacidad adquisitiva. Y usted hace esa proyección con respecto a la inflación proyectada. La inflación proyectada por el Banco de la República para el próximo año es del 3%, o sea, vamos a estar en la meta rango de inflación del Banco de la República. Quiere decir que si suben un 6%, como proponen la mayoría de empresarios, simplemente van a recuperar. Si se llega a la meta del 3, van a tener una mayor capacidad adquisitiva. ¿Dónde está el inconveniente? En aquellos precios de productos que se rían con respecto al salario mínimo. Tan pronto suba el 6%, automáticamente tiene que subir todo. Cuando usted habla de que las representantes obreras están pidiendo más de de doble dígito, o sea, por encima del 10, es ilógico, no tiene razón de ser con una inflación que va a terminar en el 5, con una inflación proyectada del 3%. Y vuelvo y repito, si hay algo que genere inflación, además del precio de los combustibles, es el aumento de precios. Hace un premio Nobel, hace 3 años, dice que el aumento de precios no es inflacionario. Claro que es inflacionario. Llevamos 3 años aumentando el salario por encima de dos dígitos y eso tiene un impacto real. Nosotros nos hemos demorado más que una cantidad de naciones, sobre todo las de la OCDE, donde hemos demorado mucho tiempo en bajar la inflación. Y la inflación es el fenómeno económico que más impacta a estas personas que solamente le incrementan el salario una vez al mes. Entonces, como se trata de una concertación con unos intereses de cada una de las partes, lo más seguro es que si a mediados, a finales de diciembre, no haya una concertación, el gobierno colombiano pues tomará una decisión, sabiendo que también tiene impacto sobre las finanzas públicas. Unas finanzas públicas que ya sabemos que el gobierno no está recaudando lo que es, que tan pronto aumente el salario mínimo va a tener presión sobre el incremento de los salarios de los empleados públicos, que generalmente se hace en junio, pero con retroactividad. O sea que el mismo Estado también va a tener una afectación muy grande en sus finanzas cuando usted sabe que no le aprobaron el presupuesto, no hay reforma tributaria, por lo que vimos hasta ayer. Entonces, esta es una negociación muy delicada donde el gobierno tiene que ser muy consciente de lo que pueda pasar en las finanzas de las empresas. Doctor Jorge, un buen día, cordial saludo. Miguel, ¿cómo Si, estás? si el gobierno decide, porque no hay concertación en la mesa, decretarlo, ¿usted cree que cuál va a ser el argumento del gobierno para, porque ellos están hablando del 6%, creo que es el que está hablando el gobierno, Yo, para decretar este incremento? A ver, yo pienso lo siguiente. Acuerde que es usted negocia sobre la inflación proyectada. El Banco de la República, que es una de las entidades más serias que tiene este país y que es el que tiene la potestad en el control de la inflación y que lo hace a través de vías de tasas de interés, viene bajando la tasa de manera consecutiva, no como quisiera, digamos, el ministro de Hacienda o el gobierno,
pero es que acuérdense que mire que ya tuvo un rebote de inflación en Estados Unidos, tuvo un rebote de inflación en Europa, y ellos lo que se cuidan es que no vaya a pasar lo mismo en Colombia, porque a partir de diciembre tienen que subir, acaba de subir el ACPM, tienen que subir los peajes, tienen que subir otros impactos que tiene sobre los precios y sobre la inflación. Entonces ellos son muy realistas de lo que pueda pasar. Si la inflación proyectada es el 3, un incremento salarial de 6% es el doble de la inflación proyectada, pero también tiene un impacto sobre las finanzas del gobierno central. O sea, el ministro de Hacienda tiene que ser muy responsable en proponerle al Ministerio de Trabajo cuál debe ser la concertación. Aquí estamos hablando de que la base es la inflación proyectada, que es del 3%, y digamos que un número responsable sería entre el 5 y el 6%. Lo están planteando los industriales. Ya sabemos que los sindicatos tienen otro interés, y como lo dijo Roger en su introducción, es una cifra bastante alta lo que entraron pidiendo cuando hablamos de que tiene que ser superior al 10%. Yo creo que el ministro o el mismo ministro de Hacienda lo está diciendo, debe ser un 6%, que es una cifra interesante, amplia, pero nos bajamos de ese 10%, y yo creo que también los trabajadores recuperan parte de lo que han perdido con las inflaciones anteriores, pero digamos que el año pasado, y repito, fue el 10% y la inflación va a caer al 5%, o sea, ahí se recupera una capacidad adquisitiva. Entonces yo creo que el gobierno, por lo menos el ministro de Hacienda, en este caso, está siendo responsable. León, voy a decir algo que puede sonar pues como grosero con ustedes los expertos, por eso está usted acá, pero es para que nos ayude a entender cuando hago la siguiente pregunta. La gente realmente, yo creo que no entiende el tema de la inflación, de qué es la inflación. Bueno, la gente, grosso modo, dice, ese es el costo de la vida, ¿cierto? La vida está costando más. Pero como la gente no entiende eso, la gente está esperando que así pulpito, pulpito, se le incremente el salario mínimo, porque dicen, no, yo necesito que por lo menos cuando proponen 2 dígitos, los miembros de los integrantes de las centrales obreras están hablando de más del 10%. Y empiezan a hacer cuentas, por decir algo, que gane 1.300.000, entonces se le va a aumentar 130.000 pesos más, que aparentemente, pues para ese sector es mucho, pero para el resto de los mortales eso es nada. Y uno dice, pero la inflación por debajo de eso, entonces un 5%, entonces no son 130.000 pesos, sino 65.000 pesos. ¿Eso para qué? Definitivamente estos economistas pues no están pensando en la gente. Por eso digo yo que me excuse, que suena como grosero. Pero entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente que es que así debe ser para que no haya problemas, incluso como una especie de boomerang, incluso para ellos mismos después? Mire, Roy, la inflación es un fenómeno económico que es el incremento escalonado de precios. Entonces, cogen la canasta básica, que son una cantidad de productos donde el DANE va y merca en distintas partes y mira cómo está el precio. Entonces, cuando hay cosecha de papa, el precio de la papa baja. Pero recuerden lo siguiente, que esas personas que recogen la papa tienen un salario, y que en la medida que se incremente el salario va a tener impactos en el costo de la recogida de la papa, y así todos los productos. Entonces, la inflación es una expectativa que la gente tiene a subir los precios. Entonces, si yo, ahora que aumenten el salario mínimo, vamos a suponer al 10%, de entrada como empresario digo, como la mano de obra es una parte importante del costo de capital, voy a hacer un incremento. Posiblemente el mercado no me lo acepte. O sea, cuando usted le vende una gran superficie y le dice, como subió el salario mínimo, yo voy a subir las galletas que le vendo a usted un 3, un 4%. No funciona porque el mercado no lo absorbe. Sin embargo, hay gente que por expectativas dice, como a mí me subió esto, mire que la mano de obra me va a subir a mí el 10%, entonces yo tengo que llevar eso a mi costo. No era un 10%, porque no es un 10%, pero hay un mayor costo. Si yo no incremento el producto, si el mercado no me lo asume, lo tiene que asumir la empresa vía margen de utilidad. Entonces, no es que yo con los 130.000 no pueda mercar más. Claro, lo que pasa es que hay un componente, que si a la papa le suben el 6%, que si a la leche le suben el 6%, esa porcioncito, esos 130.000 que me aumenten, si fuera el 10%, me asuma parte de ese incremento de los precios de la canasta familiar. Si todos empezamos a especular, como subió el 10, subamos todo el 10,
automáticamente esto se desencadena en un incremento de precios. Y cuando usted no le rompe el espinazo a la inflación como se hizo en los años 90 en el gobierno de Gaviria, pues estuviéramos en inflaciones del 30%. Por eso el Banco de la República, su única función es controlar la inflación, y todos los bancos centrales lo hacen de esa manera. Entonces, en la medida de que la gente no tenga esa expectativa de que los precios están creciendo, de que las cosechas sean favorables, de que el dólar no se siga incrementando porque nosotros traemos muchos insumos del exterior, eso va a implicar que va a pegarle a los precios. Y en un momento en que yo digo, me suben el salario de mis trabajadores, suben mis insumos, sube la gasolina y sube el precio del dólar y yo importo, pues todo eso va a repercutir en el mayor precio de mis productos. Por eso hay que controlarlo desde el principio. Uno, con el precio de los combustibles, que nos pega el precio del petróleo en el exterior y el dólar, porque está ligado a la moneda. Y por otro, el del salario, que quieras o no, genera un impacto inflacionario, porque todo el mundo tiene expectativa. ¿Cómo va a subir? ¿Cómo va a subir? Y como hay incrementos pegados al salario mínimo, que ya están, cada vez son menos, pues en la medida que suba el salario mínimo hay un montón de precios que van a subir automáticamente. Entonces la idea es que uno de los componentes inflacionarios es el incremento salarial que se da solamente a los empleados de salario mínimo, porque no quiere decir que si le suben el 6 o el 10% el salario mínimo, a todos los empleados le van a subir el 10%. Hay compañías que pactan que incrementan lo mismo que el salario mínimo, o por encima, o un punto por debajo. Todo depende de la negociación que tenga cada compañía o lo que quiera decir cada dueño de su compañía. Pero la realidad es que el salario sigue siendo un componente inflacionario en la medida que cada año se hace una sola vez para reconocer lo que se perdió el año pasado, pero con respecto al año que viene. Entonces, la inflación es un fenómeno económico que hace que los precios suban permanentemente. Ahora, ¿qué evita eso? Pues que haya competencia en la medida en que yo busque productividad, en la manera que sea más eficiente en mis métodos, en la manera que recurra a unos procesos de estandarización de producción más modernos, que me simplifiquen los procesos y que me cueste menos energía, que me cueste menos agua y posiblemente menos personas ocupadas, pues hago que mi producto mantenga un precio estándar y que yo no le lleve al consumidor ese mayor precio, y de esa manera, de todas las, de pensar de esas circunstancias, haya un control real de la inflación. Doctor Jorge León, ¿usted cree que cuál sería, si decide hacerlo, la mejor época para que el Banco de la República baje las tasas de interés? En Ellos esta tienen, una, ellos negociación. tienen Ellos tienen programadas unas reuniones de política monetaria donde dicen cuándo van a tratar la tasa de interés. Ahora en diciembre la toman, porque programada, mire que en noviembre no se pronunciaron, porque no estaba programada esa reunión. A diferencia, eso lo tienen programados cuántas veces al año, creo que son 4 o 5 sesiones de las que hace el Banco de la República mensualmente, pero como hubo casos extremos en pandemia donde cada mes bajaban para reactivar la economía, lo mismo pasa cuando se da un hecho extraordinario. En la medida que ellos vean que hay una gran frenada de la economía, que no hay mayor demanda de productos, ellos dicen, para estimular, bajemos la tasa de interés mensualmente. Nosotros pensamos que ahora en diciembre el Banco de la República puede bajar otros puntos 75 o 75 puntos básicos con respecto al mes anterior. Lo que pasa es que hay que ver es cuál va a ser el informe de la inflación, que esta semana misma debe salir esto. Entonces el Banco de la República se va a pronunciar en la última sesión de este año frente a la tasa de interés, que espero que no sea, o que yo creo que no vaya a ser más de 75 puntos básicos o punto 75. Doctor Jorge León Jaramillo, hemos estado aquí entregando desde ayer información desde diferentes ángulos sobre este tema porque es de interés de todos, pero no puede ser desconocido, fuera de contexto. Por eso voy, para terminar con usted la conversación, a presentarles a nuestros internautas y a usted un comentario de Gloria Inés Ramírez, quien es la ministra del Trabajo, hablando de cifras de productividad que, según se plantea, son necesarias pues, para que el momento de la negociación entre los diferentes sectores que van a concertar el nuevo salario mínimo lo tengan en cuenta. Aquí está Gloria Inés Ramírez. Cifras que nos presentaron hoy, queremos decir, primero que todo, con la metodología para
mirar la PTF, que es la productividad total de los factores, y que se hacen bajo la metodología de la CLEMS, que es la que hace 5 años trae ya, desde el 2021 estamos trabajando con esta metodología. Los datos y los índices que nos han dado claramente son la productividad total de los factores, está en un punto 1.73%. La productividad laboral por hora trabajada de 3.43%. Y la productividad laboral por persona empleada 1.76%. Y hay una productividad media que también está calculada, que es del 3.14%. También pudimos mirar a partir de las cifras que se observa que hay una reducción de las horas trabajadas, es decir, se mantiene, que uno pudiera reflejarlo, se reducen las horas trabajadas, pero se sostiene el mismo nivel de empleo. Este es uno de los elementos conclusivos que hacen que hayamos tomado una decisión de tener una mayor comprensión de esta variabilidad, aunque sabemos que esta variabilidad está de acuerdo a los sectores de la producción, como el sector agricultor, el sector minero, el sector turístico, el sector de las artes. Vamos a tener la posibilidad en el día de mañana de comprender con mayor profundidad este punto, que es muy importante en lo que significa si esto es un problema, digamos, si va a ser estructural, se debe a alta tecnología o simplemente es un proceso de crecimiento económico en términos generales. Y nos queda también el interrogante si puede ser también producto de la aplicación de la normatividad legislativa en términos generales. Eso que suena como tan técnico, pero es fundamental, es necesario tenerlo en cuenta en esa mesa de negociaciones, doctor Jorge León. Acuérdense, va a haber dos componentes, la inflación proyectada, que puede ser del 3%, y la productividad que ellos hablan, que puede ser medida, o la 3 que es diaria, o la 1.73 que es en promedio. Y si ellos le aplican el cálculo, dicen 3 y 3 son 6, vamos a concertar un 6%. Eso puede ser una base para la negociación. Y yo creo que eso lo que está mostrando la ministra es que va a ser un poquito asentada la propuesta del gobierno de no irse a un 10%, sino de presentar un 6%. Ahí está digamos, la base del gobierno, es decir, 3% de inflación proyectada y una productividad que ellos dicen que a pesar de que bajan las horas de trabajo, se mantiene la productividad. Pues eso es una fórmula respetable que ellos han presentado, como ya dice, hace 5 años, entonces sería la base, un 3% de inflación más 3% de productividad, solicitamos un 6 o manejen un 6. Esa es una propuesta que el gobierno, para que los sindicatos aterricen un poquitico frente a las cifras, pienso yo. Esta señora es como responsable, para terminar, doctor León, yo la siento como responsable. ¿Usted qué sabe? ¿Asesoraría bien al presidente en caso tal de tener que decretar el salario mínimo para 2025? Es que acuerde que la ministra viene a ser activista sindical, entonces ella, una cosa es poner el sombrero de sindicalista y otra ponerse el sombrero de ministra, donde también tiene que responder por unas finanzas públicas. Ahí en eso que ella está hablando es un tema muy responsable, muy centrado en lo que está diciendo, como quien dice, mire señores, no hagamos locuras, ahí está productividad, va a haber esta inflación proyectada, sentémonos en esto, no hablemos de una petición de doble dígito, pues creo que es un error por parte de las centrales obreras. Perfecto. Jorge León Jaramillo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín. Lo vamos a molestar de aquí hasta que se defina esto, para que sepa. Lo vamos a molestar para que nos ayude a entender como lo hizo hoy. Muchas gracias. Roger, con mucho gusto. Feliz día. Muy querido, gracias. Porque nos ayuda a entender. Una cosa fue lo que nos dijo ayer el secretario general de la CUT, y entonces a mí les voy a confesar, me pareció un poquito y me puse prudente cuando él dijo, no vamos a pedir que sea un porcentaje tal, se imaginaba un 16, un 15, un 14%. Digo, solamente, eso sí, que lo tengan en claro los empresarios y el gobierno, 2 dígitos. Le pregunté, o sea, 10, por ejemplo, y me sonó poquito. Vuelvo a decirlo, poquito entre comillas, poniéndome en el lugar de lo que defienden las centrales obreras, en este caso la CUT, a través de Jorge González Overdorado, que estuvo con nosotros, pero hoy con la intervención del doctor Jorge León,
se nos asientan los pies y seguiremos en ese camino.